y le decían que dieran señal. Pero ¿qué señales dio? ¿Qué señales dio, mis hermanos? Aquí habló de lo que sucedió. Estaba hablando de la señal de Jonás, que así como fue tragado por un pez, así mismo le sucedería a Cristo Jesús. Eso era una profecía, aleluya. Esa era la señal, la palabra profética de verdad. Esa era, hermano, porque Cristo murió y en 3 días también descendió a lo más profundo de la tierra y volvió y resucitó para salvar a la humanidad. No era como esperaban. No es como hoy en día que esperamos en los hombres. El presidente fulano de tal, ese hombre sí nos va a salvar. La sabiduría del mundo, no, mis hermanos. Ningún hombre nos puede salvar. Solo Cristo Jesús es nuestro Salvador. Aleluya, un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Vamos allí ahora sí en 1 Corintios, pero ahora en versículos 24 y 25. 1 Corintios 1, 24 y 25. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aleluya. Pablo describe que la obra más insignificante de Dios es más grande que la más extraordinaria hazaña humana. Porque la obra de Dios en la cruz, ese humilde carpintero, nos dio la salvación a ti y a mí, mis hermanos. Aquellos que aceptan a Jesús como suficiente Señor y Salvador de este mundo. Aquellos que no ponen su esperanza en un César, en un gobernante, en un poderoso de la tierra, en un predicador de la palabra. No, hermanos, ponen su confianza en Cristo Jesús. En Él tenemos que poner nuestra confianza. Él, por medio de lo que hizo en la cruz, de la locura de la predicación, de la salvación, vino a este mundo. Y Él es nuestra esperanza. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro consolador. Él es nuestro sanador. Él es nuestro protector. Él es nuestro proveedor. No esperemos de los hombres nada, porque los hombres solo piensan en ser servidos. Aún los dirigentes religiosos en las iglesias, los que se dicen ser mis apóstoles, dice el Señor, yo sé que ustedes lo han probado, le dice a la iglesia de Éfeso. Yo sé que ustedes han probado a los que se dicen ser mis apóstoles y los has hallado falsos. Yo sé que ustedes aquí me han probado y me están probando, mis hermanos. Y ustedes saben si soy verdadero o soy un falso predicador. Si en realidad quiero yo hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, o quiero enseñorearme de ustedes. Ustedes lo saben. Yo no necesito de dar testimonio de mí mismo. Eso es lo que el Señor dice que hagamos. Que seamos humildes. Que sirvamos, que demos, que no seamos como los gobernantes que se enseñorean del pueblo. Y eso es lo que tenemos que aprender los predicadores de la palabra de Dios. A ser como Cristo, el humilde carpintero, que fue y murió en la cruz del Calvario por su iglesia. El verdadero pastor. Amén. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Miremos ahí el versículo 26 de 1 Corintios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Amén.
Aquí dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Se refiere a los filósofos griegos. Amén. La vocación se estaba refiriendo a los filósofos griegos. Aquellos hombres intelectuales, aquellos hombres que en Grecia se creían muy sabios, porque enseñaban sobre dioses, pero dioses paganos. Ellos se creían muy entendidos, pero aquí Dios está enseñando la verdadera sabiduría, que no es humana, sino es poderosa en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Amén. Sabios, hablando de los filósofos griegos, ¿cierto? Según la carne. Ni muchos poderosos. Se refiere a personas influyentes políticamente. Muchos poderosos. Lo que sucede hoy en día. Los que vienen de las familias de los políticos. Ahí Dios estaba refiriendo a eso. No sois muchos poderosos. Estaba hablando a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque lamentablemente la iglesia estaba poniendo la esperanza en un hombre que fuera elocuente, que hablara bonito, que viniera de buena familia. Pero el Señor aquí nos está recordando y le estaba recordando a ese pueblo de dónde venía. Amén. Por eso esta palabra. Amén. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Incluye a los de la clase alta. Amén. Incluye a aquellas familias poderosas. Traigámoslos, reportémoslo a esta época en el contexto histórico. Las familias de la alta sociedad que tienen mucho dinero y son empresarios. Entonces el Señor le dice, no sois muchos de ellos. O sea que podía que hubiera gente allá de clase alta, de clase política, quizás algún griego, pero él decía, no se jacten en su sabiduría. Amén. Miremos ahí en Mateo, capítulo 20, versículos 25 y 26. Porque el Señor es poderoso, misericordioso y bueno. Mateo 20, 25 y 26. Aleluya. ¿Lo tienen ahí? Gloria a Dios. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Quién quiere ser más grande? Aquí está hablando Jesús mucho sobre la petición de Santiago y Juan, porque ellos querían sentarse con Jesús, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Querían sacar pecho, ¿sí o no? Y que nos tomen una foto y la mandemos por Facebook, para que vean que Cristo sí está conmigo. Aleluya, porque yo sí soy un verdadero apóstol, un verdadero seguidor de Dios, porque yo sí hago la voluntad del Señor, ¿cierto? Pero aquí el Señor, ¿qué les está diciendo? El que quiera ser más grande, sea vuestro servidor, así como Cristo, el grande, aleluya, se hizo nuestro servidor. Si siendo Dios, le lavó los pies a los apóstoles. Si siendo Dios, montó en burrito. Yo me imagino a Cristo Jesús en este tiempo en carne aquí, cómo enseñaría y cómo predicaría y cómo exhortaría, sobre todo al pueblo cristiano, al pueblo que predica el evangelio de Cristo Jesús, a ese pueblo que hoy en día tiene que andar en yate privados y le pide al pueblo para comprar ese yate. Yo me imagino a ese Jesús hoy en día exhortando al pueblo
a esos predicadores que quieren un gobernante y que se meten a la política y que lo que hacen es mercadería del evangelio. Porque si eso está escrito es porque eso sucedía y está sucediendo. Eso no es que sucedía en los tiempos antiguos. Hoy en día vemos grandes predicadores que se lanzan a la política, así como querían subir a Cristo Jesús como un César de aquella época. Y vamos a ver qué hacen esos políticos allá. ¿Qué dice la Escritura? Volvámoslo a leer. Mire, hermanos, ahí en el 24, ¿cómo es? 25 y 26 dice: entonces Jesús, llamándolo, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, autoridad. ¿Y qué vino a hacer Jesús? A servir, no a ser servido. Jesús muchas veces se escapó porque querían era cogerlo a él y llevarlo allá y subirlo como un César. ¿Sí? Eso está en las Escrituras, hermanos. Pero Dios no quiere que el pueblo sea gobernado por nadie. Aún no quería ni siquiera poner reyes. Cuando puso a Saúl y le pedían un rey, y el Señor, por darles el gusto, el capricho del pueblo, les dio a Saúl. ¿Y quién fue Saúl? ¿Qué hizo Saúl? Se enseñoreó del pueblo, se enorgulleció tanto que se apartó de Dios, que perdió su salvación. Porque es que eso es lo que trae la fama, el orgullo, la altivez, hermanos. A veces la fama nos aparta de Dios. Yo he visto grandes hombres que quizás tuvieron que vender como vendedores ambulantes, que quizás muchos trabajaron en construcción, que quizás muchos fueron conductores como yo de un autobús, y hoy en día están muy altos y se les olvida de dónde los sacó el Señor. Ojalá no suceda eso con nosotros. Dios nos libre de la tentación del maligno, porque esas son las tentaciones, hermanos. Dios nos permite subir como al rey Saúl. ¿Y qué pasó con Saúl? Lamentablemente se llenó de orgullo y luego puso a David, y también David pecó. También David se le olvidó que él debía de vivir en santidad, como cuando era un pastor, ¿cierto? ¿Y qué hizo? La posición. Estaba muy cómodo en su trono, allá en su palacio, y de pronto, y los demás soldados en la guerra, y él miró por la ventana y de pronto vio a una mujer muy hermosa bañándose y la deseó. Ni siquiera dijo, bueno, si la miró, Señor, líbrame la tentación, que es lo que debemos de hacer los cristianos, los hombres de Dios. Yo no digo que no me guste una mujer, porque si no, de pronto no me gustarán las mujeres, me gustarían los hombres, ¿no? Pero hermano, yo no debo poner la mirada en otra mujer que no sea mi esposa, no debo de ver otra desnudez que no sea la de mi esposa, no debo de acostarme con otra mujer que no sea mi esposa, ¿cierto? Y el rey David, teniendo tantas mujeres, y preciso tenía que darle gusto a su concupiscencia, a su deseo carnal, ¿no? Porque así somos los seres humanos. No nos conformamos con lo que Dios nos da, sino queremos más. Yo me imagino las mujeres de David, ¿no? Debían de ser muy hermosas, muy bonitas. Y el David era un muchacho como bien presentadito. Y más a los hijos de Dios, que se nos hermosea el rostro, dice la Escritura. Entonces, como que más deseables. Y si tiene uno un corazón puro, más deseable cada vez, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Vea, David falló. Luego estuvo Salomón y otro rey. ¿Y qué hizo él como rey? Puso más cargas al pueblo con los impuestos. Cuando ya llegó el hijo de Salomón, llega y le dicen, te serviremos si nos pagas un poco los impuestos y nos alivia la carga, porque tu rey, tu padre, el
rey Salomón nos dejó muchas cargas, y eso que era sabio, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra que ha existido. Y sin embargo, se enseñoreó tanto del pueblo que dejó muchos impuestos, según lo que dice la escritura ahí, ¿no, mi hermano? Entonces siempre es que el orgullo y la posición de pronto nos hace cometer injusticias, ¿sí? No porque quieran de pronto. Muchos suben queriendo ser políticos, presidentes para arreglar el país o el mundo. Pero hermanos, tal vez el puesto les hace cambiar su forma de ser, de pensar. Porque el puesto tal vez les exige tanto que es malo, que es maligno, por el querer ser grandes. Entonces el corazón se desvía tras el poder y la autoridad. Amén. Y no estoy queriendo decir que no hay gobernantes buenos. José fue un buen gobernante en Egipto. Fue el segundo al mando, podríamos decir, fue el vicepresidente de Estados Unidos, ¿cierto? Y fue un hombre temeroso de Dios. Es más, como pocos hombres como él o como Job, verdaderos hombres de Dios dentro de la política, o como Daniel, ¿cierto? Ojalá dentro de los políticos que hay existan hombres como estos, que ejerzan seguir ese testimonio de vida, no que ejerzan autoridad sobre el pueblo y se enseñoreen sobre él. Eso es lo que debemos de aprender los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, el verdadero pueblo de Dios, que nosotros no venimos a ser servidos, sino a servir, hermanos, no a quitar, sino a dar, hermanos. Porque eso fue lo que nos enseñó el Señor. Esa es la verdadera sabiduría. Amén. Continuemos ahí en el versículo 27 al 31 para terminar. Primera de Corintios 27 al 31. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Él es nuestra gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, alabanza al Rey, al verdadero Rey, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que montó el burrito y lavó los apóstoles de aquellos que estaban aprendiendo de Jesús. Aleluya, Él debemos de darle la alabanza, la honra y la gloria, hermanos. ¿Usted sabe por qué las iglesias más pequeñas como que la gente no les gusta? ¿Saben por qué, hermanos? Porque como uno aquí los identifica a ustedes, tiene más relación estrecha con ustedes, y como no quieren que las obras sean reprendidas, no quieren que les diga, venga hermano, haga lo recto delante de Dios, viva la palabra, hermanos. Porque como a nosotros no nos interesa esto, ni la fama ni el orgullo, a nosotros lo que nos importa es que ustedes, mis hermanos, y yo también, vivamos la palabra, que cada día aprendamos a hacer lo recto delante de Dios, que oremos los unos por los otros, porque yo no soy el más grande que tengo que tocar a mi hermana para que Dios venga sobre ella y la bendiga. No, hermanos, porque así la unción que está, que el Señor nos dejó, la unción del Santo, al Espíritu Santo, está en ustedes, está en mí también. Y la gloria es a Cristo, y si Dios hace un milagro, no me llevo la gloria yo. Y muchos van a las mega iglesias o a las mega religiones, porque es que allá hacen milagros, allá Dios sí usa ese siervo.
Pero resulta que eso no es de Dios. Porque Dios hace milagros, sí es cierto, hermanos, pero es por su misericordia y por su amor. Dios sana, Dios restaura a las familias, Dios restaura la economía de sus hijos, Dios nos bendice. Pero ¿sabe qué es lo que primero pide Dios de ti y de mí? Santidad, vivir su palabra. Deuteronomio 28, cuando hablaba de las bendiciones, cuando hablaba del pueblo de Israel, y habla hoy en día a su pueblo, dice: si oyeres atentamente mi voz y pusieres por obra estos mandamientos, esta palabra, de cierto estas bendiciones te seguirán, hermano. Pero hoy en día nos enseñan es que primero demos, para que Dios después nos dé interés. Yo doy el diezmo, pero para que Dios me bendiga. Yo doy en la iglesia, ayudo la obra, pero para que Dios me bendiga. Pero hermanos, a ver qué dice Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Él sabe que necesitamos casa. Si de pronto necesitamos un auto, porque muchas veces no lo necesitamos y se nos convierte en un problema, ¿cierto? Él sabe si tú necesitas un esposo o una esposa, también hasta esas pequeñas cosas. Si se las pedimos a Dios y vienen de parte de Dios, van a ser de bendición. Y si no, no. Por eso tenemos que buscar la sabiduría de Dios, no la sabiduría de los hombres. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí en el versículo 27 al 31, Pablo reta a examinar sus congregaciones y comprender que muchos de ellos no vienen de la clase alta, sino de lo más bajo del mundo. Aquí se acaba el orgullo que causó la discordia al comparar al ser humano con Dios. Aquí se acaba, mis hermanos, el orgullo. Cuando Pablo aquí reta a examinar de dónde venimos, a comprender que Dios nos sacó de lo más bajo, de lo más vil, que Dios saca a su pueblo como sacó a David y lo hizo rey. Pablo aquí le vuelve a decir a la iglesia: